Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 27 de septiembre, miércoles de la semana 25 del tiempo ordinario en que celebramos la memoria de San Vicente de Paúl. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles, continuamos con la lectura del libro del profeta Esdras, capítulo 9, versículos 5 al 9. Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados, me postré de rodillas, levanté las manos al Señor mi Dios y le dije: Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo, y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy hemos pecado gravemente, y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros, para que nos maten, nos destierren, nos saqueen y nos insulten como sucede al presente. Pero ahora, Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia, para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas, y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. El libro de Esdras que estamos leyendo no es un libro que sigue una línea cronológica de sucesos, sino que muestra sobre todo aquellas cosas más importantes que sucedían en este tiempo de destierro, sobre todo al final de este gran destierro que ha tenido Israel por la infidelidad justamente de los israelitas. Y se nos ha mostrado por eso en estos últimos días cómo el rey de Persia ha permitido a los israelitas volver a Jerusalén y reconstruir el templo que ha sido destruido. 6 años ha tomado más o menos esa construcción del templo, y después se ha visto cómo han empezado esas fiestas hasta celebrar la Pascua. Pero eso no significa que los israelitas se hayan convertido del todo y estén haciendo las cosas como Dios quiere. Siempre están esas infidelidades, siempre están esos modos de actuar contrarios a la alianza con el Señor. Siempre están los pecados. Y por eso es que ya habíamos visto en nuestra lectura cómo la lectura de Esdras nos hace recapacitar en esa visión simbólica de la vida de cada uno, de cómo efectivamente tenemos la oportunidad de reconstruir nuestra vida continuamente en la gracia del Señor. Lo que acabamos de leer es esa oración de Esdras en favor del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Esdras ha llegado a Jerusalén y contempla las acciones que están realizando los israelitas y ve cómo efectivamente no se están comportando como el pueblo de la alianza, y teme volver a tener que enfrentar los castigos que ya el pueblo ha tenido que enfrentar por su infidelidad. Y entonces es así que se nos comienza a contar cómo Esdras, al llegar la hora de la ofrenda
de la tarde sale de su abatimiento, es decir, de su tienda, y con la túnica y el manto rasgados. ¿Qué significan la túnica y el manto rasgados? Significa justamente una disposición de piedad, de pedir perdón. Significa justamente cómo enfrenta Esdras este momento penitencial. Un signo penitencial va a ser justamente ese rasgar la túnica y el manto. Se presenta además en una postura sacerdotal. La túnica y el manto nos recuerdan al sacerdote. Y entonces, como sacerdote, se postra de rodillas, levanta las manos al Señor su Dios y comienza su oración. Qué bonito es fijarnos cómo ese acto penitencial entonces empieza con un signo penitencial. El signo penitencial en este momento es la túnica y el manto rasgados, pero además ese postrarse, ponerse de rodillas, levantar las manos hacia el Señor. Las posturas no determinan lo que sucede con nuestro corazón, pero ayudan por supuesto. Por eso tenemos que tener la costumbre de ponernos de rodillas, de hacer que nuestro cuerpo tenga posturas penitenciales. A mí me gusta orar, pero yo no entiendo por qué hay que arrodillarse. Hermano mío, pruébalo. Prueba la humildad física de ponerte de rodillas. Prueba la humildad física de levantar las manos al Señor. No necesitas hacerlo a la vista de nadie. No se trata de que te pongas en medio de la iglesia con las manos levantadas para que todo el mundo te vea. No, no se trata de eso. Pero se trata de que nosotros sepamos vivir esos gestos penitenciales y nos enfrentemos hacia el Señor con ese deseo de un corazón contrito. ¿Cómo empieza la oración de Esdras? Dios mío, de pura vergüenza, no me atrevo a levantar el rostro hacia ti. ¿Por qué? Por culpa de nuestros pecados. Fíjate cómo Esdras no está hablando de sus pecados, sino de nuestros pecados. Es decir, que es una oración de intercesión, de pedir perdón no solo por él, sino por todo el pueblo. Nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo. Y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres, ¿qué hemos hecho? Hemos pecado gravemente, entregándonos a los placeres y a vivir una vida fuera de la alianza. ¿Y qué ha sucedido? Que nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes, a nuestros sacerdotes, en manos de reyes extranjeros, para que nos maten, nos destierren, nos saqueen y nos insulten, como sucede al presente, como ha sucedido hasta este momento. La oración de Esdras, por tanto, tiene una doble finalidad. La primera, lógico, acercarse hacia Dios, interceder ante Dios por todo el pueblo. La segunda, ser también un modo en que el pueblo abra los ojos y reaccione. Por eso continúa. Por eso ahora, Señor nuestro, te has compadecido de nosotros un momento. Entonces se ha recordado lo que se ha vivido por culpa del pecado y cómo en este momento algunos sobrevivientes han tenido la potestad de poder vivir iluminados, de poder volver de esa esclavitud. Éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia, que han querido que el pueblo regrese a Jerusalén y reconstruya el templo, para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y levantar las ruinas y tuviéramos así un refugio. ¿Qué está diciendo Esdras? Entonces, recuerden lo que hemos podido vivir hasta ahora. Pero si Dios ha permitido esto y los reyes de Persia nos han permitido volver a Jerusalén, reconstruir el templo, no volvamos a estropear todo, no volvamos hacia atrás
no volvamos hacia los pecados. Y qué bonito es entonces, a la luz de esta lectura, elevar también nosotros nuestra oración penitencial y pedir por el pueblo, pedir por todos, pedir por los grandes pecados que se cometen en el mundo, pedir por las grandes ofrendas que recibe el Señor en el mundo. Y pedir, lógicamente, que tengamos esa convicción de no volver al pecado, de no seguir esclavizados, de no seguir en esa condición. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Este es el primer envío misionero del Señor, el que acabamos de leer. Estamos en el capítulo 9 de San Lucas. ¿Y cuál es ese primer envío? Envía Jesús a los 12. Nos ha mostrado el Evangelio de Lucas cómo el número de discípulos del Señor va creciendo, cómo hay mucha gente que comienza a seguir a Jesús, pero nos ha mostrado también cómo ha elegido a esos 12. Y en este momento, en ese primer envío misionero, no envía a muchos discípulos, envía en primer lugar a los 12. Los 12 son los primeros que tienen que vivir ese envío, ese ir a anunciar la palabra de Dios, ir a anunciar el Evangelio. Y es precioso cómo comienza ese envío. ¿Por qué? Porque nos dice que Jesús les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Es decir, el Evangelio se transmite, la misión evangelizadora de la Iglesia, la misión que van a desarrollar los 12 en primer lugar y después la Iglesia, se realiza con el poder y la autoridad que reciben de Jesús. ¿Dónde está ese poder y esa autoridad hoy? Bueno, algunas personas creen que el tema de expulsar toda clase de demonios significa simplemente realizar un exorcismo. No, hermanos míos, la expulsión de los demonios se realiza principalmente en la celebración de los sacramentos. Ahí está el gran poder de la Iglesia, el gran poder donde se transmite la gracia salvadora de Cristo. La primera expulsión de los demonios se realiza en el bautizo. La segunda expulsión se realiza en cada confesión. Cada vez que celebramos la Santa Misa se está expulsando al demonio. Ahí donde se vive la fecundidad de los sacramentos en la Iglesia, se está realizando ese poder. También se va a realizar en esa forma individual de luchar contra el demonio, pero se realiza sobre todo en esto. ¿Y dónde está la autoridad? En la enseñanza que se da. Cuando la Iglesia enseña lo que Cristo ha enseñado, lo hace con autoridad. ¿Por qué? Porque es un saber verdadero, que cada uno de nosotros está llamado a reconocer o no. Por eso tenemos la libertad de aceptar efectivamente esa autoridad. Pero el Señor le ha entregado ese poder y esa autoridad. Dice, para curar además enfermedades. Y no solo estamos hablando de las enfermedades físicas, sino de las profundas enfermedades espirituales. Y luego los envía a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Predicar y sanar. Predicar
y sanar van a ser las dos misiones esenciales con las que van los 12 apóstoles. Qué bonito es darnos cuenta de que la iglesia está aquí para eso. Está para instaurar el reino de Dios en medio del mundo todos los días a través de la predicación del evangelio y la sanación. Pero esas dos cosas están ligadas, ¿eh? No son dos cosas distintas. La predicación del reino de Dios es la base de la sanación de los corazones. Ahí donde se predica el reino de Dios, estamos sanando. ¿Por qué? Porque justamente la predicación del reino es la predicación de la salvación que nos ha ofrecido el Señor. Y la salvación es la sanación principal, la sanación del pecado original, la sanación de nuestros pecados, la posibilidad de vivir la misericordia de Dios. Ahora, ¿cómo los envía? Y esto es precioso. No lleven nada para el camino. Ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. No lleven absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué los 12 no deben llevar nada? Porque la predicación del reino de Dios tiene que hacerse basada en la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que van a tener que enseñar es justamente esa confianza. ¿Cómo voy a llevar el anuncio del reino? ¿Cómo voy a llevar la salvación que ofrece el Señor, la sanación profunda a las almas, a los corazones, si no confío en Dios? Si en la base de nuestra fe no está la confianza en Dios, entonces no vamos a tener fe. Y si no tenemos fe, entonces todo lo demás es inútil. No va a servir de absolutamente nada. Por eso los apóstoles tienen que entender, aquí empieza todo. Empieza en la confianza en Dios. Cuando uno quiere analizar verdaderamente la salud espiritual de su vida, tiene que analizar cómo está mi confianza en Dios. No en una palabrería barata. Ay, sí, yo confío en Dios, yo confío en Dios. No, vamos a los hechos concretos y reales para ver si efectivamente hay una confianza. No lleven nada para el camino. Ay, pero una cosita llevaré porque uno nunca sabe, uno tiene que ser prevenido y que no sé qué. No lleven nada. Es una acción concreta, muy concreta. Qué precioso es entonces poder analizarnos y ver, a ver, ¿dónde se manifiesta mi confianza en Dios? Verdaderamente, ¿dónde se manifiesta? ¿En qué acciones concretas se manifiesta mi confianza en Dios? Segunda cosa que les dice el Señor, quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Esto que el Señor no quiere que los discípulos anden de un lado para otro. ¿Por qué? Porque el que anda de un lado para otro anda siempre mirando, ay, es que tal vez estoy mejor acá, ay, es que mejor estoy acá, uy, es que mejor me van a atender en esta otra casa. Confórmense con lo que tienen. Confórmense. Porque el corazón que siempre está mirando dónde podría estar mejor es un corazón que no atiende la misión, que siempre está preocupado de otras cosas, que siempre está mirando al lado a ver quién tiene más, quién tiene menos, es que a mí no me tocó, es que... Y entonces no dedico el tiempo a lo que tengo que dedicarlo, al trabajo que tengo que dedicarlo, a la actividad que tenga que dedicarlo. Llegaron a esta casa, quédense ahí. No, pero es que tal vez estoy mejor por acá. Quédate ahí, tranquilo. Y si en algún pueblo no los reciben, dice al final el Señor, salgan de ahí, sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Es decir, ¿qué se está diciendo el Señor? Si no los reciben, tranquilos, llegará el día del juicio. Ustedes no son enviados a realizar el juicio. Que no los han querido escuchar, que no han querido escuchar el Evangelio. Bueno, vivan la libertad. No vas a obligar a nadie a creer, porque el camino de la fe
nunca va a ser obligatorio. Y el que no quiera recibir el Evangelio, bueno, ya se lo verá él en el juicio, no tú. Tú no tendrás que ser el que lo juzgue. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has dedicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición para que el Señor los cuide, los proteja y los guíe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.